Nuevamente los ojos del mundo se posan sobre Venezuela, una vez más. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado su fuerza naval a lo largo y ancho del Caribe, luego de designar como organización terrorista al Cártel de los Soles, un supuesto grupo de funcionarios chavistas dedicados al narcotráfico en gran escala, mientras todos contienen la respiración ante un posible ataque estadounidense. Dentro del régimen reina el terror. En un manotazo de ahogado, una medida desesperada, Maduro ordenó la liberación de 13 presos políticos. La ONG Foro Penal señaló que en los recintos penitenciarios hay más de 800 opositores detenidos luego de las elecciones del año pasado. El carcelero de esas pobres personas es el protagonista de esta historia. Su nombre es Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, y uno de los integrantes más siniestros y bizarros del régimen. Un auténtico villano de telenovela trasplantado a la vida real. Saab no solo forma parte del Estado profundo venezolano, sino que ha creado su propia cofradía dentro del sistema judicial con vínculos con figuras sombrías de Rusia e Irán. El día de hoy vamos a adentrarnos en la vida de esta Alemania traicionera, su vertiginoso ascenso durante los mandatos de Chávez y Maduro, su papel en las sangrientas represiones y su calidad de literato y bufón del régimen. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Parece ser que Saab es una anomalía viviente, como si hubiera sido parido por la mismísima oscuridad, porque un aura muy densa de misterio rodea sus orígenes. Se dice que su familia emigró del Líbano a Venezuela entre finales del siglo XIX y principios del XX. Tarek William Saab nació el 10 de septiembre de 1962 en la ciudad de El Tigre, en el estado sureño de Anzoátegui. No se sabe nada de sus abuelos ni de su madre, excepto de su papá, Nemer Saab, recordado como el fundador del Centro Cultural Árabe de Tigre en 1953. La vida del padre de Tarek también es una incógnita. Una de las pocas evidencias de su existencia es una fotografía junto al caudillo egipcio Gamal Abdel Nasser. Su hijo, nuestro protagonista, aseguró que su progenitor era admirador de Fidel Castro y de Simón Bolívar. En 2021, la periodista colombiana Vicky Dávila señaló en la revista Semana que William es familiar del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, por vía paterna. Esto enfureció enormemente a Tarek, quien acusó a la comunicadora colombiana de mentirosa y le amenazó con demandarla por difamación. Aseguró que Nemer, su papá, fallecido en 2003, nunca tuvo parientes conocidos en Colombia. Esto se asemeja al rumor de que Nicolás Maduro es en realidad colombiano y no venezolano. Seguramente hay algo turbio sobre los orígenes de la familia de Tarek que da escalofríos. Pero bueno, el caso es que el padre de Maduro llevaba la política en la sangre. Ingresó a ese mundillo a los 18 años, militando para Acción Democrática, un partido de tendencia socialdemócrata que por esas paradojas de la historia hoy forma parte de la oposición al chavismo. En 1948, un golpe de Estado derrocó al gobierno de Rómulo Gallegos, famoso escritor venezolano, pero un burócrata con muchas limitaciones. Y luego se instauró una década de dictadura militar. Maduro padre pasó a la clandestinidad y participó de los sabotajes contra las petroleras organizadas por el movimiento estudiantil. Su primera misión fue colocar un explosivo en una carretera del estado Zulia, el más rico en materia de oro negro. Sin embargo, justo antes de que el teniente Figueroa, objetivo del atentado, pasara por el sitio crítico, una vaca se interpuso en el camino e hizo detonar la bomba. Maduro padre fue perseguido por la temible seguridad nacional y debió exiliarse en Bogotá durante más de 10 años. En 1958 la dictadura llegó a su fin y pudo regresar a Venezuela con su nueva esposa colombiana. Por cierto, Maduro, hijo, siempre buscó esconder la nacionalidad de Teresa de Jesús Moros. Se ve que le avergüenza ser hijo de una colombiana, porque muy internacionalistas de la boca para afuera, pero en el fondo sabemos que los comunistas son los peores racistas, los peores homófobos, los peores xenófobos, y cualquier forma de intolerancia se acopla con su profundo odio hacia la vida. Saab estudió en el Liceo Briceño Méndez, pero no hay constancia de su desempeño, aunque no debió de haber sido muy brillante, porque es más recordado como el presidente del centro de estudiantes de la escuela
escuela y luego el líder de la Federación Estudiantil del Estado. El joven Tarek ya mostraba inclinación nítida hacia la violencia. Con 14 años de edad se unió al Partido de la Revolución Venezolana y el Movimiento Ruptura, organizaciones de extrema izquierda lideradas por Douglas Bravo, un guerrillero y ex miembro del Partido Comunista Venezolano. En la década de 1960, Bravo formó parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, un grupo guerrillero inspirado en la Revolución Cubana. Las FALN son recordadas por intentar derrocar al gobierno de Rómulo Betancourt junto a fuerzas disidentes del ejército durante 2 golpes de estado fallidos, conocidos como el Porteñazo y el Carupanazo. En 1967, integrantes de las FALN y oficiales cubanos partieron de la isla en lanchas con el fin de desembarcar e invadir Venezuela. La operación fue un total fracaso y el ejército venezolano hizo pedazos a los invasores. En la década de los 70, Bravo se alejó del mundo guerrillero, desilusionado con el régimen castrista, pero no abandonó las intrigas, ya que el PRB empezó a infiltrarse en las filas del ejército y ganar adeptos. Uno de ellos fue un joven oficial llamado Hugo Chávez Frías. A diferencia de otros países latinoamericanos, el ejército en Venezuela siempre había sido sinónimo de un reducto para las clases bajas. Eso fue aprovechado por el Partido Comunista, que infiltró en el ejército a algunos de sus miembros y varios de ellos llegaron a ser oficiales de alto rango. Chávez se había metido por la suya para ser beisbolista, pero perfectamente encuadraba con ese perfil, relativamente habitual entre las familias de oficiales. Fue así como en 1977 se desarrolló en los cuarteles un movimiento clandestino que se denominó ARMA, Alianza Revolucionaria de Militares Activos, donde Chávez no tardó en sumarse con el nombre clave de José Antonio. Sus nuevos compañeros lo convencieron de continuar la carrera militar y planificar la revolución desde el seno de la institución castrense. En la década de 1980, William ingresó en la Universidad de los Andes a estudiar la carrera de letras, debido a su afición por la escritura, la cual será vital para convertirse en propagandista del futuro régimen chavista. Sin embargo, por razones desconocidas, optó por cursar la Facultad de Derecho en Caracas, luego haría posgrados en Derecho Penal y Derechos Humanos, que bueno, son dos caras de la misma moneda del cinismo. El primer contacto de Saab con la política ocurrió en 1989 durante el suceso conocido como Caracazo, que representó el comienzo del fin de Venezuela. Pero embriagado por su triunfo, el líder de Acción Democrática se atrevió a lanzar el mayor ajuste económico de la historia de Venezuela. El llamado paquetazo de Pérez significó el fin de la lealtad de miles de votantes que se sintieron engañados. La mecha estaba encendida y era cuestión de tiempo para que todo volara por los aires. Muchos alegarán que a Carlos Andrés Pérez no le quedaban otras opciones. En mi caso, habría que ajustar tanto al Estado hasta que desaparezca. Pero lo cierto es que el comportamiento con los manifestantes no fue particularmente democrático. Y la reacción de este primer conato de lo que luego sería el régimen rojo, menos aún. La mañana del 27 de febrero, Nicolás Maduro salía de su casa un poco más tarde de lo habitual. Tenía ojeras y cara de sueño, pero apenas llegó a la vereda, el grito de un vecino que pasaba corriendo lo despabiló al instante. ¡Están saqueando Caracas! Y como si un director de cine hubiese montado la escena perfecta, las sirenas policiales comenzaron a sonar a lo lejos. Las imágenes que vomitaba la televisión eran verdaderamente insólitas. Había bandadas de gente destruyendo abastos y asaltando panaderías. Maduro, en éxtasis, buscó su carro y decidió darse unas vueltas por la ciudad. Saqueos, una revuelta, pero ¿quién la organiza? No puede ser, se decía. Era la fiesta que estaba esperando desde su viaje a La Habana, pero nadie lo había invitado. Si la revolución era real, tenía que verla con sus propios ojos, lanzar su propia piedra como cuando era chico. Aquel viernes negro la autopista estaba despejada. Solo columnas de humo se cruzaban en su camino y Nicolás pensó que algo grande estaba ocurriendo. Entonces bajó al centro y el misterio se reveló. Había calles bloqueadas con barricadas de cauchos incendiados, vidrieras y portones rotos, gente corriendo con las manos llenas de víveres, un hombre con una pierna de res en la espalda, otro cargando con un maniquí entero vestido con ropa nueva, otro huyendo con un televisor gigante en la cabeza, incluso motorizados y transportando lavadoras. Estoy soñando, pensó Maduro, despiértenme. Caracas olía a humo, a óxido de sangre, y a esa vieja premisa de Karl Marx que dice: cuanto peor, mejor. Por un momento imaginó que vivía una escena de los
los miserables de Víctor Hugo y que a la Comuna de París lo rodeaba con fervor tropical. El 27 de febrero es recordado como el día que bajaron los cerros por los cinturones de miseria que rodean el Valle de Caracas. La cifra oficial habla de 300 muertos y más de 1 millar de heridos, pero el descubrimiento de fosas comunes, donde los militares y la policía de Pérez arrojaron cadáveres sin identificar, hace pensar que hubo más de 1000 bajas. Se registraron más de 150 incendios graves, 2040 establecimientos saqueados, la mitad de ellos almacenes y supermercados, y las pérdidas materiales se estimaron en miles de millones de bolívares. Como buen oportunista, Tarek William se aprovechó del dolor de las víctimas presentándose como su abogado para llamar la atención de todo el país y de la prensa. En los pasillos del periódico El Nacional, Tarek entraba y salía de la redacción con una nueva noticia, no importaba si era irrelevante. Era tan insistente en sus denuncias que varios reporteros se hartaron de su presencia, pero lo toleraron por las ventas que generaba la Crónica Roja al diario y optaron por darle el gustito de ser el abogadillo de los derechos humanos. Años después, nuestro hombre diría que el Caracazo fue el despertar de la conciencia del pueblo ante un pasado espantoso, la violación de su dignidad y la constante masacre. Curioso que ahora él es el responsable de la masacre y la purga y la conculcación de los derechos humanos y el atropello de la dignidad popular desde su posición de fiscal de la dictadura. El punto de inflexión en la vida de Saab ocurrió en 1992, cuando el ejército intentó derrocar al frágil gobierno de Carlos Andrés Pérez. Tras el fracaso de la conspiración, salió un oficial con voz grave y calmada, rodeado de cámaras, a anunciar su rendición por ahora. La noche del 3 de febrero de 1992, unos 300 efectivos de élite del batallón de paracaidistas de Chávez fueron movilizados a Caracas y tomaron posiciones en los alrededores de la residencia presidencial de La Casona, así como de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Las demás unidades, mientras tanto, ocupaban puntos estratégicos militares en Maracaibo, Maracay y Valencia. Esa noche, el presidente Carlos Andrés Pérez regresaba del mismo foro de Davos. Alrededor de las 22 horas, una comitiva encabezada por el ministro de Defensa lo abordó en el aeropuerto de Maiquetía y le informaron de una conspiración en marcha. Pérez no les creyó. Sin más preámbulo, ordenó que lo llevaran al Palacio de Miraflores. Pero a mitad de camino, la caravana de coches fue víctima de un atentado. Las detonaciones cayeron por todos lados y era imposible distinguir cuáles eran los blindados leales y cuáles los golpistas. Finalmente, Pérez logró escapar por un pelo, pero la situación estaba absolutamente descontrolada. Era la medianoche del 4 de febrero y Chávez se había instalado en el Museo Histórico de la Planicie de Caracas, a tan solo 2 kilómetros del Palacio de Miraflores. Mientras encomendaba a 2 capitanes la toma del Palacio Presidencial, comenzaron los primeros enfrentamientos armados que tendrían víctimas fatales. Paralelamente, el presidente había huido por los túneles subterráneos de La Casona, dirigiéndose a los estudios de Venevisión, donde emitió una cadena nacional explicando lo que estaba aconteciendo. Venezolanas, venezolanos, me dirijo a toda la nación en estas horas de la madrugada porque se acaba de producir un hecho insólito que nos abochorna y nos apena. El regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos en Aragua, desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y La Casona. Chávez, enterado, comenzó a lanzar espuma por la boca y unas horas antes le había encomendado a su leal oficial Diosdado Cabello que tome las antenas de telecomunicaciones y transmita un VHS que lo mostraba a él, Chávez, anunciando la toma del gobierno. Pero Diosdado fracasó en su misión. Pérez le ganó de mano y ahora todos sus planes pendían de un hilo. Mientras las tropas de Chávez se dirigían al Palacio Presidencial, les tendieron una emboscada, comenzando un enfrentamiento armado que duraría casi 3 horas.
armas, el cual habría puesto en jaque a toda la rebelión. El saldo fue de 20 muertos, 14 de ellos militares y decenas de heridos. Para la mañana, muchas de las tropas insurgentes ya estaban controladas, excepto por algunas guarniciones de Maracay y Valencia, las cuales seguían en el poder de los bolivarianos. El gobierno amenazó con bombardear los centros neurálgicos que aún estaban en poder de los insurgentes. Si estos no disponían pronto de las armas, a las 7:45 del 4 de febrero, Chávez decide rendirse y es llevado al fuerte Tiuma, donde residía el secretario de Defensa Enrique Ochoa, a quien entregaría las armas. Recordarán que Ochoa era el mismo que la embajada estadounidense había elegido para la junta militar que vendría después del golpe. ¿Acaso no es extraño que Chávez haya sido trasladado hasta su oficina para entregar las armas? ¿Y por qué, si todavía quedaban muchas tropas en pie, decidió rendirse tan pronto? Esto es lo que sus compañeros le recriminaron más tarde. Y la verdad es que Chávez fue protegido esa noche por el mismísimo Ochoa, contradiciendo las órdenes del presidente Carlos Andrés Pérez, las cuales no eran otras que bombardear el Museo de la Planicie, donde el comandante se encontraba atrincherado. El secretario dejó que este último se rindiera, pero no solo eso, fueron sus hombres quienes desaparecieron a Chávez durante las 2 horas que duró su detención. El presidente, mientras, había lanzado otra orden: no se podían presentar imágenes ni pronunciamiento alguno de Chávez sin censura previa. Pero, contrariando también esta norma, Ochoa permitió la aparición de Chávez a todo espectáculo. Un discurso en vivo ante los ojos de todo el país. Fue entonces que, por inspiración que Chávez asegura fue algo espontáneo, surgieron esas palabras que cambiaron la historia de Venezuela para siempre. La primera vez en que el pueblo venezolano vio la imagen de aquel gerifalte de boina roja y uniforme militar que aparentaba ser un mártir y un héroe nacional, con rasgos casi míticos como los de un Bolívar moderno. Fiel a su estilo romántico, salido de las leyendas de Maizanta, Chávez se posó ante las cámaras rodeado de micrófonos y periodistas ansiosos y lanzó lo siguiente: Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Tarek presenció el discurso de Hugo Chávez por televisión y sus ojos se inyectaron de lágrimas. Veía en aquel caudillo militar la reencarnación de Simón Bolívar. Mientras tanto, su mentor Douglas Bravo fue detenido por la policía política, acusado de haber participado en el segundo intento golpista de finales del 92. Entre los conspiradores estaban militares, grupos extremistas de izquierda y el futuro jefe y lector favorito de Saab, Nicolás Maduro Moros. Aquel minuto al aire por televisión lo convirtió en el más carismático líder de la izquierda latinoamericana. Estaba merecidamente más que devaluada. Poco después ya estaban en marcha los preparativos para intentar un segundo golpe. Desesperado por no quedar afuera de la jornada, Maduro comenzó una frenética campaña para trabajar con los complotadores. La fecha elegida fue el 27 de noviembre de 1992. En el calendario bolivariano, el día está marcado con el rojo de los días heroicos, pero más bien debería llevar el negro de las jornadas de luto. Las operaciones subversivas comenzaron en la madrugada del 26. A diferencia del 4F, en esta ocasión ayudaron los grupos subversivos de la izquierda y todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el aparato de inteligencia de Pérez actuó antes de lo previsto para desarticular el complot. Nos advirtieron que echáramos marcha atrás, pero pensamos en los que ya habían salido a las calles. Era ahora o nunca, recuerda el contraalmirante de la Marina Luis Cabrera Aguirre. Aquella mañana
mañana la televisión transmitió espectaculares combates aéreos en el cielo de Caracas y el bombardeo del mismísimo Palacio de Miraflores. Pero mientras los cazas batallaban en el aire, las unidades eran rendidas en tierra y los civiles que formaban parte de la conspiración se batían a tiros en el oeste de la ciudad con la policía y la Guardia Nacional. En las zonas de Caricuao y 23 de enero, la batalla era a plomo limpio y nadie estaba dispuesto a rendirse, rememora Maduro, cual si fuera un veterano de guerra. Para variar, quienes estuvieron con él lo recuerdan parapetado permanentemente en el asiento de atrás de una camioneta. La misión de Maduro era trasladar a las tropas y a los civiles armados por los túneles del metro que tan bien conocía. No obstante, no tardó en descubrir que los habían traicionado. Nunca llegaron las armas prometidas y habían quedado aislados bajo tierra. Teníamos fusiles FAL escondidos, pero como no nos alcanzaba para todos, algunos se armaron con revólveres y hasta de palos y cuchillos. No estábamos dispuestos a ser convidados de piedra ni a que nos fueran a masacrar desarmados. Todo esto era más deseo que realidad. A las 4 de la tarde, Maduro y los suyos se batieron en retirada. Entre lágrimas, miedo, frustración y rabia, todos ellos tiritando se escabulleron por las rutas secretas de Caracas, sabiendo que el segundo golpe en menos de un año había fracasado también. Llegaban tiempos oscuros. Como los primeros cristianos, era hora de regresar a las catacumbas. Por aquel entonces, Tarek trabajaba en la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas y junto a diputados y organizaciones de izquierda presentaron un proyecto de ley de amnistía para los golpistas. Realizaron la denominada Marcha del Silencio por las calles de Caracas, exigiendo la libertad de los sublevados, a quienes tacharon de perseguidos políticos, pidiendo a gritos la renuncia de Carlos Andrés Pérez. En 1994, el presidente Rafael Caldera escuchó los cantos de sirena y concedió la tan ansiada amnistía. Con eso, el destino trágico de Venezuela quedó sellado. Infierno. Con la llegada del falso mesías caribeño al Palacio de Miraflores, Tarek empezó una vertiginosa carrera política cuyo camino está pavimentado con los huesos molidos de los inocentes, de aquellos que él juró defender en sus años de activista. Tarek no solo es abogado y panfletista, también es escritor y político. Fue gobernador de Anzoátegui y dirigente del movimiento Quinta República, el Partido Socialista Republicano, que constituyó la primera candidatura presidencial de Chávez en 1998, quien ya siendo presidente le agradeció en persona, llamándolo en público el poeta de la revolución. El poeta de la revolución que vino a encubrir el ajusticiamiento de un verdadero poeta y de un verdadero revolucionario. Fue elegido diputado por el movimiento Quinta República, pero renunció al cargo para postularse a la Asamblea Constituyente, donde fungió como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Al asumir el oficialismo, apenas contaba con 3 gobernadores y un Congreso dominado por la oposición. Consciente de sus limitaciones, Chávez anunció un estado de emergencia social, solicitando poderes especiales para sus reformas y convocando un referéndum popular para la aprobación de su nueva constitución. El 25 de abril, los venezolanos acudieron a las urnas para decidir si querían o no modificar la vieja Carta Magna. Aunque decir los venezolanos sería generalizar demasiado, pues hubo una abstención del 62% del electorado. En cuanto a los que sí creen en esa farsa llamada democracia, un 88% estuvo de acuerdo con la nueva constitución. Ante la prensa internacional, Saab, con una sonrisa pícara, presumía de la nueva constitución, que era la más progresista de todas y sería la máxima garante de derechos de los venezolanos, incluidos los opositores hasta cierto punto. En diciembre se realizó el segundo referéndum para terminar de aprobar la nueva constitución, referéndum el cual sería ganado también por el oficialismo. Una de las reformas aprobadas consistía en elevar el mandato presidencial de 5 a 6 años. Además, el país fue rebautizado como República Bolivariana de Venezuela, un verdadero capricho, y modificó al Congreso por una única Asamblea Nacional con 165 miembros. Esto posibilitaba la revocatoria de todos los mandatos, incluido el del presidente, cosa que veremos jamás pasaría. La Carta Magna chavista proclamaba que la República era la propietaria de la riqueza del subsuelo y que se revertiría la privatización del petróleo por parte de empresas extranjeras. Una verdad a medias, puesto que mientras el Estado se reservaba un porcentaje de los dólares, todavía hasta después de la muerte de Chávez, el resto se le había otorgado mediante concesiones a petroleras como Chevron de los Rockefeller a plazos de más de 40 años. También se
establecerían los conceptos socialistas de la soberanía productiva y alimentaria, nuevas formas de democracia participativa y algo parecido a los soviets de la Unión Soviética, que promovía asambleas y consejos locales totalmente adictas al régimen. A inicios del siglo XXI, Saab fue elegido miembro de la nueva Asamblea Nacional y presidió la Comisión de Política Exterior, la cual sería un soporte fundamental para Chávez en su enfrentamiento contra Estados Unidos por las invasiones a Medio Oriente. Como consecuencia, Washington le revocó su visa, luego que el entonces secretario de Defensa de George Bush, Colin Powell, criticara la afinidad del régimen bolivariano con países como Irán, Irak, Cuba y Libia. Tarek, perro faldero de Hugo, respondió al funcionario estadounidense diciéndole que él no era nadie para decirle a Venezuela con quién mantener relaciones diplomáticas. La lealtad ciega de nuestro hombre hacia el líder rojo sería puesta a prueba en el año 2002, cuando Hugo Chávez fue depuesto por militares insurrectos. Aquella jornada, casi 1 millón de personas marcharon furiosas al centro de Caracas, en la protesta más masiva de la historia venezolana. No obstante, en las postrimerías, llegando al Palacio de Miraflores, una emboscada los envolvió por los flancos. La sincronización fue escalofriante. Mientras el ejército y la policía metropolitana chocaban cuerpo a cuerpo con los protestantes, los simpatizantes armados de la dictadura, sus sicarios de los círculos, con francotiradores apostados en edificios públicos, dispararon a mansalva y sin piedad. Las balas, aquellas mismas balas que Diosdado le compró a Fidel Castro, consumaron lo que se conoce como la masacre de El Silencio, con un saldo de 19 inocentes muertos y cientos de heridos. La cifra fue tan impactante que se activó una rebelión en los cuarteles y para la madrugada, el máximo responsable, Hugo Chávez, firmó su renuncia. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Al día siguiente, el empresario Pedro Carmona, líder de Fede Cámaras, se autoproclamó presidente de Venezuela y nombró un gobierno de facto. El primer decreto, que disolvía todos los poderes públicos de la nación, fue firmado por entonces por una joven, María Corina Machado, video muy recomendado, que se acercó al Palacio de Miraflores con el pretexto de felicitar a la esposa de Carmona. Mientras Maduro huía a la frontera colombiana y Diosdado negociaba con los estadounidenses, el papel de Tarek fue ser un auténtico saco de boxeo de los golpistas. Saab estaba llegando a su casa cuando fue emboscado por elementos del DICIP, la policía política y el futuro SEBIN, quienes lo redujeron. William intentó zafarse aludiendo a su cargo de diputado. Un oficial le dijo: «Señor, ya usted no es más diputado. Acaban de disolver la asamblea». En medio de forcejeos lo introdujeron en el vehículo mediante golpes en todo el cuerpo. Intentó comunicarse con la prensa para denunciar su aprehensión, pero se lo impidieron. Y estuvo detenido hasta el 13 de abril, cuando se enteró del fracaso de la conjura y el rescate de Chávez por parte de Diosdado Cabello. Rápidamente fue a Miraflores a formar parte del jolgorio que recibiría al tirano de vuelta en el Previvir. En 2005, Tarek se convirtió en gobernador de Anzoátegui, su estado natal. Al mismo tiempo empezó a ser llamado el poeta de la revolución, es decir, el bufón de la corte del emperador Chávez. Por allá viejo, de mi hijo Huguito cuando estudiaba primaria y escribía poemas. Una vez escribió un poema que dice así: el río corre duro. Tarek, analiza, tú que eres poeta, este poema de mi hijo Hugo cuando tenía como 7 años. El río corre duro pero es bajito y pasaremos. Bueno, ahí se ve la fuerza del agua, el agua es vida, pudiera yo pensarlo así, ¿verdad? Y muchas veces uno cuando niño, cuando se imagina los ríos, yo que soy de la Mesa de Guanipa, uno era al río más que a la playa. Y entonces yo veo que la vinculación de los niños en la mente infantil con el río, yo creo que es como la memoria de uno ancestral, o sea, porque primero fueron las aguas, y luego fue el verbo, y luego fue Dios. Y ahí está la poesía. La poesía, rescatada del agua. Mientras fungía como señor feudal, su carrera literaria empezó a despegar. En 2006 publicó su libro Los niños del infortunio, con ayuda de la dictadura cubana y un elogio incluso impreso del propio Fidel Castro. Al mismo tiempo, Tarek contrajo nupcias con una mujer llamada Carla Di Martino, funcionaria chavista. Ella le daría 4 hijos, entre los que destacan Gibran Saab, que será bastante importante más adelante. Atentos. En medio de la agonía de Chávez y el ascenso de Maduro, Tarek William Saab aprovechó para saquear las arcas públicas de Anzoátegui.
Durante su gestión fueron aprobados 110 contratos de obras públicas que fueron a su vez entregados a sus propios testaferros que se hicieron pasar por empresarios, y construyó una ominosa fortuna personal. Claro, espuria hasta el último centavo. El gobernador Saab mostró su verdadero rostro, el de un hombre iracundo, sumamente sensible a las críticas periodísticas. La prensa fue un gremio con el cual se codió en los años 90, cuando fungía de abogaducho de los derechos humanos. Ya en el poder, por el contrario, solía llamar a las oficinas de los editores con rencor civilino para regañarlos por columnas críticas a su persona o su gestión, y exigiéndole a los periodistas que escriban cada vez que Chávez lo nombraba en su programa televisivo proselitista Aló Presidente. Tarek llegó a montar una versión propia, un ciclo televisivo propagandístico llamado Tarek Rinde Cuentas, donde instaba y amenazaba a sus adversarios. Durante su reelección, protagonizó un momento surrealista cuando al set televisivo entraron 3 personas vestidas de animales que simbolizaban a sus oponentes. Perico, ¿por qué tú engordaste tanto, vale? Ah, Perico. ¿Por qué tú has engordado tanto, Perico? Mucho perico. ¿Ah? Mucho perico. ¿Cómo? Mucho perico. ¿Come mucho perico? Ah, come mucho perico. ¿Y dónde comes tu perico? ¿En qué ciudad? En la ciudad del Tigre. ¿En el Tigre? Sí. Ah, este perico es del Tigre. Nadie quiere acercarse a este zorro, ¿vale? Ah, ¿y este zorro quién es? ¿Quién es este? ¿Huele a qué? A cloaca. ¿Huele a qué? A órbita. Concluido su mandato, Tarek ocupó el puesto más hipócrita del régimen, defensor del pueblo, o mejor dicho, defensor del puesto. Uno de los casos más emblemáticos que le tocó fue el de Tironé José González Oramas, más conocido como Cancerbero. Para 2014, Cancerbero ya había planificado realizar giras amplias que incluían España, Argentina, Chile y Panamá, todo con la ayuda de Carlos Molnar, conocido como Stoperro, un bajista de la banda de reggae Sion TPL que había recorrido toda Europa en los 90s. Ambos muchachos, caracterizados por su frontalidad y su bonomía, forjaron una amistad tan estrecha que llevó a Cancerbero a aceptar que Natalia Méstica, la esposa chilena de Molnar, se convierta en la representante de ambos en la gira. Sin embargo, se sabe, por numerosos testimonios, que el joven rapero siempre la miraba de reojo y mantenía una actitud indiferente hacia ella, una frialdad amable pero cautelosa. En una ocasión, al escuchar las largas discusiones sobre dinero que mantenía la pareja en los camerinos, Cancerbero se dio cuenta de que no podía confiar y le avisó a Natalia que al regresar buscaría un nuevo manager. Su último recital lo cerró con la canción final del disco Muerte, Jeremías 17:5. Algunos piensan que fue un mensaje premonitorio, otro más. La letra comienza con el versículo bíblico que reza: maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Y luego la canción prosigue diciendo: nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio, que por un negocio te puede dar chuzo. Otra mano con puñal en mi dorsal, la mano de un tal carnal, hermano, que mi mano solía estrechar. Y un 20 de enero de 2015 se encontró su cuerpo sin vida, inerte, tirado en el patio del edificio del matrimonio Molnar en la ciudad de Maracay. Carlos, el bajista, fue hallado apuñalado en el dormitorio del departamento sobre un charco de sangre. La única testigo había sido Natalia, quien le explicó a la policía que su esposo había invitado a Cancerbero a su departamento para ayudarlo en esta depresión profunda y que su locura incontrolable emergió en un momento de la noche, que el rapero atravesó una especie de crisis psicótica, irrumpió en el cuarto de Carlos con un cuchillo y lo apuñaló una y otra vez hasta que se dio cuenta finalmente de que lo había matado. Entonces fue a la cocina a caminar de un lado a otro, sudando, con la sangre en las manos, los ojos abiertos y la respiración agitada, preguntándose a los gritos: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repente miró fijo al balcón y corrió. Corrió sin detenerse hasta que lo vio lanzarse, atravesando el ventanal y desapareciendo en el aire, en una caída que duró 10 pisos y terminó con esta triste historia. Bueno,
Ese era el relato original. El hermano de Natalia, Guillermo Améstica, conocido como Nano, apareció a la mañana para hablar con la prensa, insistiendo sobre la inestabilidad emocional y las alucinaciones frecuentes de Cancerbero. El caso tardó unas horas en ser cerrado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Tiempo récord. Ni siquiera quisieron escuchar a los familiares del rapero, quienes marcaron que él nunca le habían diagnosticado ni esquizofrenia, ni ningún tipo de trastorno mental, y que por el contrario era un muchacho culto, generoso, solidario, cada vez más sobrio y muy entusiasmado por las nuevas giras. 2 meses más tarde se contactaron con Tarek William Saab, defensor del pueblo, quien consiguió que se reabriera la causa y descubrió evidentes inconsistencias. En primer lugar, cuando se halló el cadáver, no poseía en las manos la cantidad de sangre que debería haber tenido si realmente hubiera asesinado a puñaladas a Molnar. Y todo esto lo estamos diciendo en un estricto contexto periodístico, informativo y documental bajo los parámetros de esta plataforma, omitiendo detalles más perturbadores. Sigo. Además, por alguna extraña razón, los pantalones de Cancerbero estaban debajo de las rodillas y las cámaras de seguridad del lugar se hallaban apagadas cuando en las noches anteriores habían estado encendidas. La muerte de Cancerbero perseguiría a Tarek William Saab desde entonces, algo que veremos más adelante. Saab gestionó la liberación de varios presos políticos y el cambio a arresto domiciliario de Leopoldo López. Estaba en una cárcel común. Esto último lo hizo a regañadientes, ya que sentía un odio visceral hacia López que data de cuando ambos eran compañeros en la asamblea. Tarek William Saab, que tiene un constante sesgo conspirativo, culpaba a López de ser responsable de la golpiza que sufrió en 2002. Recientemente, Saab pidió la captura internacional de Leopoldo por respaldar una intervención militar en Venezuela. Se dice que le soltó a sus subalternos un antiguo proverbio árabe: siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo, agregándole Tarek, pero yo no quiero esperar. Volviendo a la historia, el momento donde se exhibe su cinismo y su frialdad fue, por ejemplo, durante las sangrientas represiones de 2017, cuando el chavismo se consolidó como dictadura anteriormente. Mientras los gases llenaban las calles de Caracas, los jóvenes venezolanos caían uno detrás del otro como fichas de dominó, y las hordas paramilitares chavistas dejaban tras de sí un auténtico río de sangre. Saab lo contempló todo desde su oficina, sin inmutarse y sin compadecerse o apiadarse por el sufrimiento de sus paisanos. Con las balas y los alaridos de fondo, emuló a Nerón y prefirió recitar con voz monótona uno de sus poemas. Aquella madrugada de niebla fue cuando alcé vuelo sin retorno hacia ninguna parte. A lo lejos, mi único equipaje era este extraño brillo en los ojos, hoy iluminado por un secreto fulgor. De pronto el corazón de Tarek se detuvo un instante ante un video que circulaba fuertemente por las redes sociales. Era un joven de polera blanca, con la cara roja y la barba corta. No podía creerlo. Su hijo Gibran pidiendo a su propio padre detener la masacre. Como ciudadano y estudiante de Derecho, veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causada por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi papá. En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor, de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá, cosa por la cual te agradezco. En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy. También lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Termino pidiendo a los medios de comunicación y a los políticos
que respeten mi privacidad y la de mis hermanos. Caracas, 26 de abril de 2017. Gibran Saab Fornino, cédula de identidad 21.706.886, venezolano. Muchas gracias. Todos en Venezuela y el mundo oyeron las palabras de Gibran y esperaban que el corazón de Tarek se ablandara, reflexionara y decidiera esta vez hablar en nombre de los reprimidos y los injustamente asesinados. Sin embargo, el alma de nuestro hombre estaba consumida por la oscuridad más absoluta, la misma que lo había engendrado. En vez de solidarizarse con su hijo, minimizó las exigencias del joven diciendo: «Mijo, yo lo respeto y simplemente lo que puedo decir es que lo amo, lo adoro y diga su opinión como la pudo haber dicho o no, será el hijo más amado junto con sus hermanos». Saab ya no necesitaba esa fachada buenista de defensor de derechos humanos. A medida que fue escalando en el régimen bolivariano, la máscara se desprendió hasta finalmente demostrarlo como leviatán, como déspota, como monstruo envanecido en su propio ego, en su rol de fiscal de la dictadura. En 2017, el Tribunal Supremo Chavista publicó la polémica sentencia 156, mediante la cual asumió las funciones de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Esta medida fue lógicamente denunciada como un golpe de Estado no solo por los opositores, sino también por la fiscal Luisa Ortega, designada en el cargo por Chávez en 2007. Ortega fue calificada como traidora y rápidamente destituida del cargo. Haciendo malabares legales, el Supremo emitió una sentencia donde establecía la facultad del defensor del pueblo para la promoción, defensa y vigilancia de los intereses colectivos de los ciudadanos. En pocas palabras, Tarek William Saab fue elegido fiscal general entrando por la puerta trasera y promocionado por el oscuro Diosdado Cabello, de quien tenemos el documental más completo de internet. Nada más llegar a su nuevo cargo, nuestro protagonista de hoy exigió que todas las investigaciones del Ministerio Público pasaran por su despacho. A partir de entonces comenzó a formar su propio núcleo de poder, la llamada Corporación Siria, una de las 4 mafias del régimen, junto al mal llamado Cártel de los Soles. Así es, Estados Unidos se equivoca al englobar a toda la cúpula chavista como parte de los Soles. El poder en Venezuela está repartido en los siguientes clanes. Primero, la cúpula formada por Maduro, su familia y asesores cubanos. Luego viene el alto mando militar, a quienes los gringos erróneamente denominan cártel. Le sigue la mafia dirigida por Diosdado Cabello y su clan, y finalmente la Corporación Siria, muy siniestra. Entre sus integrantes figura nuestro protagonista Tarek William Saab, pero también Elías José Milano, Ayman El Troudi Douara y el líder de la cofradía, Tarek también. Otro Tarek, pero no Tarek Saab, sino Tarek El Aizami. El grupo lleva dicho nombre debido a la admiración conjunta que tenían por el dictador sirio Bashar al-Assad, hoy caído en desgracia, tras las terribles represiones que lanzó contra los disidentes durante décadas y particularmente tras la primavera árabe. El líder indiscutible de la mafia siria venezolana era El Aizami y según varias investigaciones fue el encargado de asignar pasaportes a integrantes de Hezbollah y financiar sus actividades mediante el narcotráfico. Aizami también es señalado por haber forjado alianzas con las pandillas que dominan el narcomenudeo en las calles de Venezuela y lo consideran por tanto padrino de el Tren de Aragua. Por esta razón, nuestro protagonista Tarek William Saab fue detenido en México por agentes de Interpol sospechoso de tener vínculos con el narco. Fue sancionado por Estados Unidos y Saab lo recibió como una condecoración. La relación entre ambos Tarek era simbiótica. No solo los unía su origen árabe, sino su ambición ilimitada por el poder. Desde la fiscalía, Saab deliberadamente archivaba los expedientes de los opositores mientras daba vía libre a cualquier necesidad de los amigos de El Aizami. Sin embargo, en secreto, William codiciaba el puesto de su tocayo como líder de la mafia siria y esperaría pacientemente para poder apuñalarlo por la espalda. En 2018 ocurrió el patético intento de magnicidio en contra de Maduro. Saab, con su característica cara de piedra, no se inmutó al afirmar que el falso atentado fue una masacre. Ocurre este evento que pudiéramos resumir fue un intento no solamente de magnicidio, porque el principal objetivo era la figura del presidente de la República, Nicolás Maduro, sino yo pudiera calificarlo un intento de una masacre, porque quienes estábamos allí presentes, jefe de poderes públicos y el alto mando militar, obviamente si el objetivo que era
que el dron alcanzara con el explosivo la tribuna presidencial, bueno, imaginemos por un momento lo que hubiera allí ocurrido. Todos hubiéramos volado, todos hubiéramos sido víctimas de esa masacre producida por mentes criminales. El tiempo transcurrió y Tarek empezó a comportarse como un auténtico policía de la moral iraní. Primero se puso la bandera del animalismo, luego de anunciar una investigación sumaria contra jugadores de un equipo de fútbol por supuestamente haber maltratado a un gato. Su hipocresía fue de tal magnitud que incluso planteó a la Asamblea Constituyente chavista una ley de protección animal con severas penas para quienes la incumplan, exhibiendo una vez más su misantropía. Más piedad por los animalitos que por los jóvenes torturados en el helicoide, ¿verdad? También desde su atril, con su traje y corbata impecable y su cara de piedra ornamental, Saab anunció la investigación de una serie de supuestos abusos carnales hacia menores de edad cometidos por celebridades. Uno de ellos, llamado Willie McKay, murió en Buenos Aires luego de caer misteriosamente del 9º piso de su departamento. Mientras sacaba estos casos para distraer a la población del régimen del terror de Maduro y Cabello, Tarek Saab fue premiado por su amplia trayectoria literaria. En la Feria Internacional del Libro, el aparato de propaganda armó un gran stand contra la voluntad de las autoridades y exhibieron en vitrinas rojas todos los libros publicados por el fiscal como un homenaje a su trabajo, propaganda por supuesto, exégesis de la ideología bolivariana. Mi primer libro sale editado en el año de 1987. He publicado ya 11 libros, de los cuales obviamente todos tienen una parte de una etapa. Yo diría que una primera etapa de mi literatura, entre los años 80 y 90, la cubrieron 3 libros. Los ríos de la ira, El hacha de los santos y Príncipe de lluvia y duelo. Esos 3 libros merecieron premios literarios nacionales que promovieron mi obra porque el reconocimiento implicaba la edición de los libros. También se quiere vender como un poeta y aseguran que sus versos de visir endulzan los oídos del faraón Maduro, quien se declara su fan número 1. Todos sabemos que Maduro carece de cualquier formación cultural de lo más básica, así que nada sorprende que solo a él le gusten los versos patéticos de Tarek. Armería. Alta frontera del odio. No fueron lápices de madera las ballestas. Conocí un lago tranquilo que miraba la noche sin miedo, abandonado a la paz de unas manos dormidas sobre la corriente. Lo curioso es que el chavismo intenta mostrar a Saab como una eminencia a la altura de Rómulo Gallegos. Lo cierto es que solo lo conocen en su casa a la hora de la cena. Todos los premios que ganó, los eventos literarios en los que participó fueron organizados por el Estado venezolano. En el exterior su faceta de escritor es mencionada en tercer plano, en contraste a su papel como agente represor ultracorrupto. En pocas palabras, Tarek es un fracaso literario, pero siempre deseoso de protagonismo, lo cual explica por qué sacó del cajón a Cancerbero, un verdadero artista crítico cuyo fantasma atormentará a Saab hasta el final de sus días. A pesar de todos estos detalles, auténticos cabos sueltos, el caso volvió a cerrarse por 8 años, hasta el 11 de noviembre de 2023. Tarek Saab se convirtió en el fiscal principal y halló nuevas pruebas que ponían en el centro de la mira a los hermanos Améstica. A través de las hermanas de Natalia, se supo que en la gira hecha en Argentina y Chile, Cancerbero había recaudado unos $6.000 que guardó en aquel departamento y que no fueron encontrados cuando hicieron la pericia. Se supo también que Natalia y Guillermo dejaron Venezuela apenas unas semanas después del delito y empezaron una empresa en su Chile natal. A su vez, ella declaró que cuando había ocurrido la desgracia, llamó inmediatamente al 911, pero no figuró ningún registro en las primeras horas. Diversos testigos declararon además haber visto presencia de sangre en diferentes partes del apartamento y no solo donde indicó el centro de investigaciones en el expediente. En otras palabras, una pericia fraguada, deficiente adrede. Con semejantes pruebas, la justicia
justicia se vio obligada a citar a los hermanos Améstica cuando ya esto comenzó a generar revuelo internacional. Cancerbero de hecho se hizo más famoso después de muerto, y terminaron sometiendo a los sospechosos a un largo interrogatorio en presencia de directores y fiscales del Ministerio Público de Caracas durante las pasadas madrugadas del 19 al 26 de diciembre. Ante las presiones y las incongruencias de su versión, se dieron por vencidos. Parte de sus confesiones fueron grabadas y subidas en las redes sociales. Se los observa sentados, tranquilos, casi resignados, con esposas en las manos, admitiendo la perversa confabulación que planificaron. A continuación les mostraré un fragmento donde la acusada explica lo que realmente ocurrió esa noche, o al menos una segunda versión para contrastar. Por supuesto, lo siguiente viene con estrictos fines periodísticos. Atentos. La oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, 2 listas de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno, y al momento de quedar somnoliento yo estaba en la cocina preparando la cena, y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo toqué por la espalda y por el brazo, y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar, y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación, y él llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un... Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las... Mi hermano Guillermo le da 4, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da un tubo, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es por la ventana para terminar la escena del... Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el 6CPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece $10,000 a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Escucharon bien, el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, fue quien realmente mató a Cancerbero y a Carlos Molnar, a cambio de un soborno de $10,000. Varios interrogantes aún rodean este trágico final. ¿Cuáles son los vínculos entre Guillermo Améstica y el gobierno, como para que éste llegara a la escena del crimen tan rápido con 3 funcionarios de inteligencia? ¿Por qué un régimen tan autoritario exhibe al público con tanta transparencia el video de los confesores? ¿Por qué decidieron reabrir el caso 8 años después? ¿Y cómo lo resolvieron de pronto en apenas 2 meses? ¿Están encubriendo acaso a alguien más poderoso? ¿Quizás el capricho del rey herido, que se dio por aludido cuando le dijeron que se sincere y que recorte su bigote? No lo sé. Pero lo que más se aproxima una respuesta viene de Tarek Saad, el famoso y controvertido fiscal, que enfatizó la nacionalidad de los asesinos, preguntándose qué cosa tan diferente hubiera pasado si 2 venezolanos mataban al músico Víctor Jara en Chile. No quiero ni imaginarlo. Y luego agregó: Venezuela es diferente. Con todos nuestros defectos y errores, este es un pueblo noble y un estado de derecho. Ja, ja, ja.
Pueblo noble seguro, víctima de una manga de criminales repugnantes que lo tienen secuestrado hace 25 años. Pero si una alegría le tocaría recibir a Tarek en aquellos días aciagos, fue la caída de su tocayo. En 2022 el Aizami estaba al frente de la petrolera PDVSA por órdenes de Maduro, que lo había designado allí para reactivar la empresa luego de las sanciones económicas de Estados Unidos. Un año más tarde estallaría el llamado escándalo PDVSA Cripto, que involucraba el uso de criptomonedas para evadir controles y desfalcar millones de dólares. Tarek el Aizami estaba contra las cuerdas debido a su enfrentamiento con Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, quienes pusieron precio a su cabeza. Mientras tanto, la justicia venezolana remató la sede del diario opositor El Nacional, con más de 80 años de existencia y que funcionaba digitalmente desde España. Los lotes del terreno fueron regalados a Cabello, que había amenazado al diario por reproducir los informes de ABC sobre narcotráfico. Ellos pueden perseguir y perseguir a la prensa, sin embargo, la verdad siempre se las ingenia para salir a la luz. En 2023, el nombre de Cabello figuró en los Narcofiles, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado que recibió ayuda de la DEA, que es el máximo organismo de crimen organizado en lo que a drogas refiere, y de filtraciones colombianas. Los documentos revelaron que Tarek el Aizami, por entonces presidente de PDVSA, y el temible ministro de Defensa Vladimir Padrino López ocuparon lugares trascendentes en la dirección del cártel. Curiosamente, la cabeza del Aizami no tardaría en rodar. El chavismo lo desplazó en marzo de 2023 por iniciativa fundamentalmente de Cabello, que estaba celoso del poder que él aglutinaba de que le haga competencia, y desde entonces lleva casi un año desaparecido. En abril de 2024, Aizami fue detenido y acusado de alta traición a la patria. Nuestro hombre no se quedó atrás del festín y reveló que el descubrimiento del caso se debió a un testigo clave desconocido. Tarek Saad gozó íntimamente el derrocamiento de su antiguo aliado y lo calificó de corrupto, criminal y traidor. Sin prueba alguna, dijo que el Aizami estaba coludido con opositores que buscaban derrocar a Maduro. Y hablando de la oposición, durante las elecciones de 2024, nuestro hombre sería un auténtico flagelo contra María Corina Machado. Todo esto irritó a la Casa Blanca, pero la gota que colmó el vaso llegó el último enero con la prohibición a María Corina Machado, recomiendo mucho su documental, de participar en los comicios de este año. Toda la relación de Machado con el Pentágono la contamos aquí. El embajador norteamericano en Venezuela, Francisco Palmieri, dijo que tenían hasta la primavera para restablecer los derechos políticos de María Corina, y la respuesta de Diosdado fue un tanto barbárica. Anda a comerte un cerro de dulce si quieres, Palmieri. No nos importa lo que digan, ridículo, no nos asustan. Y como les dijo Jorge Rodríguez, no le pongan el plazo, háganlo de una vez, yanqui de mierda. Terrible. No, terrible eso. No. Bueno, si usted quiere que sea candidata, llévesela. Póngala de candidata de lo que usted quiera por allá. Pero esto es un acto de hipocresía, esto es mentira. Esto es declaración para los medios. Si era el que le decía a María Corina, no bajan. Bueno, yo también. Yo también. Y bueno, con los yanquis de mierda reculando y los chinos dispuestos a recuperar sus divisas, el chavismo entró de nuevo y por su propio pie en una fase crítica, en terapia intensiva. Aquellos días álgidos, la prensa sugirió que la influencia de Cabello era cosa del pasado, que Maduro se había encargado de mermarla, retirando a los generales de su promoción y sustituyendo a sus hombres más cercanos de los cargos del comando. Desesperado por rescatar su poder, Diosdado recurrió a El Garfio, a José David, su hermano. A través del CENIAT, el menor de los Cabello montó una suerte de servicio de inteligencia paralelo, destinado a realizar las tareas más sucias. Durante meses ha venido multando a los hoteles donde Machado se hospedaba y llegó a cerrar, a clausurar definitivamente un pequeño local, cuyas dueñas, las Hernández, lo único que habían hecho era venderle a María Corina un poco de café y matas de mamón, justo cuando pasó apurada por allí. La excusa de los funcionarios es que las mujeres no tenían máquinas fiscales, pero tampoco
las tienen otros negocios en el lugar. Machado fue obligada a hacer todos los recorridos por tierra porque las líneas aéreas tienen prohibido venderle pasajes, bajo amenaza del señal. Mientras tanto, Diosdado la perseguía en su avión privado, realizando actos en los mismos pueblos o ciudades donde ella realizaba sus concentraciones, solo que, en su caso, obligando a los funcionarios públicos y a los estudiantes de la Universidad de Seguridad a asistir. A través de la Guardia Nacional, donde el CENIAT está infiltrado por su labor en puertos, aeropuertos, aduanas y fronteras, obstaculizaron el paso de Machado por el puente María Nieves para acceder al estado Apure. Esto la obligó a desplazarse por el río con apoyo de canoas motorizadas. Uno de los canoeros, el joven Antoni Josué Delgado Luque, fue detenido al día siguiente sin argumento alguno. Cuando otros remeros y vecinos pidieron explicaciones, los militares respondieron: solo cumplimos las órdenes de Diosdado. Finalmente el joven fue obligado a huir a territorio colombiano. Incautaron la canoa y el motor, aun cuando presentó las facturas de compraventa. El otro canoero era un indígena, Eloy Chávez Guinare, que fue perseguido y amenazado de muerte con un puñal en su ojo por funcionarios de la GNB, quienes también perdieron sus embarcaciones. Como vemos, las versiones de que el poder policial de Cabello haya mermado son bastante discutibles, sumamente dudosas. Y aunque fuera verdad, si realmente Maduro creyó que podía disminuir a su eterno Joseph Fouché, los siguientes hechos acabarían por convencerlo de que no. El último 25 de marzo, en un mitin que tuvo lugar en Plaza San Diego Ibarra, un joven de nombre Jerry Hostos fue detenido a tan solo 20 metros de la tarima presidencial. Portaba un arma de fuego y un cargador 9 milímetros con capacidad de 15 municiones. Su presencia, planificada por su colega Carlos Eduardo Castillo, tenía el propósito de asesinar a secas a Nicolás Maduro. El fiscal general venezolano Tarek Saab Halabi aseguró que ambos detenidos son militantes de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. En el caso de Jerry Hostos, sería además un actor importante, oficiando de coordinador nacional. Pues bien, indagaciones posteriores demostraron que todo era mentira. No solo los dos acusados son militantes chavistas, sino que Hostos, el presunto magnicida de Maduro, es subalterno de José David Cabello Rondón en el CENIAT. Sí, señores, tal como lo oyen. Y no es un perejil cualquiera. Resulta que años atrás Hostos fue enviado por el menor de los Cabello a cumplir funciones de inteligencia en la frontera colombiana. La información la corroboró un oficial de la Guardia Nacional, que lo conocía desde mucho antes. Cito: siempre ha sido un militante del chavismo, se hacía llamar el primer revolucionario. Era muy servicial, tal vez demasiado, y por ello mismo incómodo. Decía ser confidente del SEBIN y enviaba información de lo que ocurría en la frontera. Pueden encontrar este relato en Infobae. No hay que ser lo más suspicaz para saber que aquí solo hubo dos opciones. Lo de Hostos se trató de un montaje, de un falso atentado para hacer propaganda, o realmente Diosdado Cabello quiso matar a Nicolás Maduro, tal como lo oyen. Luego del descarado fraude y las protestas brutalmente reprimidas, Tarek se encargaría de intentar lavar la cara del régimen, pero no funcionó. Para explicar el retraso en el conteo, Saab culpó a los hackers de Macedonia del Norte como responsables de un supuesto complot. ¡Ja, ja, ja, ja! Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada. Sin embargo, lograron pausar, lograron ralentizar, como se dice, es decir, que se tardara unas horas más la lectura del boletín final de los resultados que por su porcentaje numérico eran irreversibles. El gobierno macedonio expresó su rechazo a las acusaciones de Saab y sostuvieron que todo era una cortina de humo para tapar el descarado fraude electoral, exigiéndole pruebas de sus acusaciones. Nuestro hombre mantuvo entonces una fuerte discusión con el periodista de la CNN, Fernando del Rincón, cuando este lo increpó por este absoluto bochorno. Niños, mujeres, bebés recién nacidos. Y yo no he visto ninguna ONG. Lo voy a interrumpir un momento, oiga. No. Tengo que desarrollar mi idea. Tengo que desarrollar mi idea. Estoy muy viejo para permitir propaganda en mi programa. Eso es propaganda.
Respóndame la pregunta. Debo desarrollar eso es propaganda. idea. Respóndame la pregunta que le acabo de hacer. ¿Respeta los derechos humanos? Siguiendo con el relato oficialista y, por supuesto, con una realidad totalmente alterada, Tarek Saab acusó a la oposición de ser ellos responsables del fraude al no haber entregado las actas al Tribunal Supremo de Justicia. Otra muestra de frialdad fue cuando miles de mujeres exigieron una reunión con Saab para la liberación de sus familiares, que estaban siendo cruelmente torturados y asesinados en los centros penitenciarios del régimen. Miriam Yepes, miembro del Comité de Madres por la Verdad, con lágrimas en los ojos pidió la excarcelación de su hijo Juan Diego Lucena, un humilde estudiante de ingeniería y técnico reparador de teléfonos. Queremos la libertad de nuestros hijos, fiscal, de nuestros muchachos. Son inocentes, no terroristas, no son delincuentes, son muchachos de la parroquia. En respuesta, Saab dijo que los detenidos no eran presos políticos, sino criminales que se prestaron para acciones terroristas buscando desencadenar una guerra civil en Venezuela. Menuda víbora. Para finales de noviembre y totalmente presionado, el fiscal chavista ordenó la liberación de más de 100 presos políticos, pero el sistema funciona como una puerta giratoria. Salen unos y entran otros en mayor cantidad. A la par que intentaba lavar la cara del régimen, la vida personal de Tarek El Aizami se fue derrumbando. Tras divorciarse de Carla Di Martino y envuelto en acusaciones de ser básicamente un homosexual en el closet, Saab se obsesionó con el gimnasio y empezó a ganar musculatura y presumir sus bíceps en redes sociales, los cuales están tan hinchados que parecen a punto de explotar. Creen que es adicto a los anabólicos y varios internautas aseguraron que está tan obsesionado con su imagen que ha llegado a hacerse cirugías en el rostro para aparentar menos años, aunque no salieron nada bien, lo deformaron, porque este hombre se parece bastante al pingüino de Batman. Su delirio llegó a la cima cuando publicó una fotografía en Instagram donde exhibía su entrepierna agrandada con Photoshop. La imagen estaba tan mal editada que todos empezaron a burlarse de él, obligándola a borrarla de su perfil. ¡Qué sujeto asqueroso! Entrando en 2025, nuestro hombre viajó a los dominios de Vladimir Putin, donde se reunió con su homólogo ruso Igor Krasnov, cuya vida se asemeja bastante a la de Tarek. Aprovechando su visita en la gélida Rusia, Saab presentó la traducción rusa de su libro Soñando el largo viaje, una compilación de poesías en la sede de la Sociedad Geográfica. Lo más probable es que esta antología esté en lo más profundo del Cáucaso, luego de que la arroje cualquier literato ruso por considerarla un insulto a la obra de Dostoyevsky, Tolstoy o Chekhov. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la inicial bajada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, Tarek se mostró como un cachorrito obediente y dijo estar dispuesto a retomar la cooperación penal con la Casa Blanca para combatir el delito transnacional, incluida la extradición de criminales si así lo deseaba el tío Sam. Además, anunció que el tren de Aragua había sido desmantelado luego de la detención de 48 sospechosos, a quienes acusó de haber colaborado con los opositores en el exilio, los cuales, según Saab, habrían facilitado la expansión de la organización desde Colombia hasta Estados Unidos sin pasar por Venezuela. La Fiscalía del régimen también tendría un papel importante en el intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Incluso tuvieron un roce con el dictador de El Salvador, Nayib Bukele, al anunciar los torturadores de Caracas que lo investigarían por vulnerar los derechos humanos de los venezolanos encarcelados en sus prisiones. El espectáculo. Cuando Trump subió la recompensa por la cabeza de Maduro a $50 millones y designó el supuesto cártel de los soles como organización terrorista, Tarek emitió un grito en el cielo y calificó la medida de infame e injusta. En su interior, Saab está profundamente perturbado porque sabe que ya está metido en el mismo saco que Maduro y es plausible de ser capturado por los gringos. En una decisión desesperada para desviar la atención pública, Saab anunció la prohibición de las piruetas en motocicletas por las calles de Caracas con el fin de reducir los accidentes vehiculares. Sinceramente, Tarek tendrá que esforzarse más si quiere distraer a los venezolanos de la tempestad que se avecina. Por lo pronto le sugerimos al señor fiscal que mejore su inglés porque lo necesitará bastante en caso de que los gringos desembarquen en costas venezolanas. La cacería está a punto de empezar. Amigos, les pido por favor que si valoran nuestro esfuerzo periodístico, contribuyan a sostenerlo a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3
$3 mensuales obtendrán una recompensa exclusiva, pero fundamentalmente estarán aportando a que estas verdades se sepan. A su vez les agradeceré que difundan nuestro documental en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook y que le den like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente. Sin más que decir, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.